Bienvenidas, bienvenidos. El placer de reencontrarnos con Jaque Mate, esta realización televisiva de Titán Producciones, de Gabriela Cervela, que nos permite llegar a la ciudad de Río Cuarto a través de la frecuencia 7 en esa ciudad, en esa urbe, y también a distintos puntos del sur provincial, por caso a la localidad de Campillo por medio del Canal 5, Serrano, Canal 8 y Canal 12, que une las localidades de San Basilio, Adelia María, Monte de los Gauchos y Huanchilla. Es un gusto poder compartir Jaque Mate. La temática que estaremos abordando será mediación como herramienta de resolución de conflictos, y se trata de una nota que registrábamos hace algún tiempo con el español Javier Alesscioli, un verdadero experto en la materia. Pero sin más prolegómenos, vamos a la presentación de nuestro invitado y comenzamos a dialogar con él. Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Sevilla, docente universitario en cátedras de mediación y resolución de conflictos, conferencista en instituciones públicas y privadas, fundador y director del Foro Internacional de Mediadores Profesionales, director de la Escuela Sevillana de Mediación y presidente honorífico de la Asociación Andaluza de Mediación, mediador profesional en ámbitos civiles, mercantiles y familiares, coordinador de proyectos de mediación comunitaria y vecinal, autor de numerosos libros y artículos de revistas, entre los cuales cabe destacar La magia de la mediación familiar, teoría, análisis y regulación, manual práctico para mediadores y El misterio de la mediación. Bienvenido a Jaque Mate, Javier Alesscioli. Ahora sí, tras la presentación vamos a buscar el contacto con Sevilla, España, para saludar a Javier Alesscioli, el licenciado Javier Alesscioli, que está en contacto con nosotros, agradeciéndole por su predisposición en primer término y dándole la bienvenida a Jaque Mate, a nuestro programa. Javier, bienvenido, gracias, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y muy bien, la verdad que feliz de estar con vosotros en vuestro programa. Y bueno, poder compartir un ratito, que yo creo que lo más maravilloso que nos ha traído la pandemia es que se han roto las fronteras y podemos estar así, ¿no? Hablando a través de las pantallas. Bien, nosotros hemos propuesto como temática para el programa conflicto en las empresas familiares, y allí aparece la mediación como una posibilidad de resolución. Pero antes, quiero que me cuente un poquito, usted se encuentra en estos momentos en Sevilla, en su tierra natural, desde allí ha proyectado su imagen como referente de la mediación a nivel mundial. Podríamos decir, usted fuera de micrófono nos contaba que el origen de casi todo está en Sevilla. Digo, quizás también en ámbitos académicos el origen de la mediación también lo podamos encontrar allí en Sevilla y en su persona, Javier. Pues mira, la verdad que, bueno, es verdad que siempre cada uno miramos nuestro ombligo y decimos lo bonito que es nuestra ciudad, que es nuestro entorno. Pero yo es que tuve una experiencia que no sé si muchos sabéis, muy bonita, allá por el año 92. Mira, en 1992 se celebró en Sevilla la Expo, la Exposición Universal del 92. Y fue el momento en el que un grupo de abogados en aquel momento nos convertimos en negociadores para intentar solucionar los conflictos que había en los distintos pabellones y los distintos países. Y ese fue para mí el gran máster que se hizo en Sevilla sobre negociación, que luego, con el paso de los años, se le llamó mediación. Luego, no sé si el origen de la mediación y el tema académico está en Sevilla, pero que en Sevilla hubo una gran época de entrenamiento para conflictos entre distintos países, sí te aseguro que lo hubo. Bien, Javier, ¿qué diferencia inicialmente se encuentra entre la mediación y las herramientas del derecho habitual como lo conocemos, la abogacía? ¿Por qué se presenta como una suerte de diferenciación? Sí, mira, pues siempre se ha dicho o se está diciendo que la mediación es una vía alternativa, ¿no? Una vía complementaria. Y es que el principal problema que existe es que hoy en día, con el colapso que tienen los tribunales, que muchas veces no es motivo de la propia inversión en la justicia, sino la utilización, la cantidad de asuntos, el retraso a lo mejor por pruebas, por documentos, hace que hoy en día muchas personas, y sobre todo empresas, yendo al campo que luego vamos a trabajar o vamos a hablar, necesiten inmediatez en la solución de los conflictos. Y claro, yo creo que
es bueno que ahora en esta época podamos darle la vuelta a ese dicho que siempre hemos oído de más vale un mal acuerdo que un buen pleito, y yo creo y digo sinceramente que más vale un buen acuerdo que un mal pleito. Es cierto, ¿no? Cambia sustancialmente la percepción de esa afirmación, porque a partir de la mediación se pueden lograr buenos acuerdos. Claro, y sobre todo, mira, yo creo que hay algo muy importante para quien nos vea, quien nos escuche, que es el tema de que siempre que las relaciones de las partes continúen en el tiempo, no hay mejor método que la mediación, es la mejor medicina. Porque si las partes que están enfrentadas no van a continuar relacionándose, a lo mejor lo ideal es la justicia tradicional y que se imparta justicia y se diga quién gana y quién pierde. Pero cuando hablamos de personas, por ejemplo, en este caso de empresas familiares, es que no son empresas exclusivamente, sino que tienen un origen familiar. Ha habido un fundador, ha habido... tu propia familia es la que trabaja en la empresa. Entonces, tiene unos condicionantes emocionales que no tiene cualquier empresa, ¿no? Usted es director de la Fundación Cereco, Centro de Resolución de Conflictos, con presencia también en la República Argentina. ¿Cómo está la mediación como desarrollo en nuestro país? Tiempo atrás nosotros teníamos la posibilidad de charlar con un especialista de nuestro medio que invitaba a las personas a acercarse a la mediación, no necesariamente con orígenes o con raíces en el derecho. Eso también me parece que es una de las claves de esta forma de resolución de conflictos. Sí, yo creo que Argentina tiene una experiencia y un bagaje en esta materia buenísima. De hecho, yo he aprendido de grandes maestros argentinos y argentinas. El tema es que Argentina, para mí, a diferencia que en Europa o en mi país, el principal problema que tiene es que, por un lado, solamente lo trabajan abogados. Aquí en España pueden ser mediadores abogados, psicólogos, pedagogos, maestros, educadores, trabajadores sociales, porque no depende del método que se utiliza, sino del apellido del conflicto. Entonces, nada mejor que un maestro o una maestra para gestionar un conflicto en un colegio. Y luego el segundo problema que hay es que en Argentina se estableció en muchos métodos, se estableció como obligatoria. Y esto es tan fácil como que dos no se pelean si uno no quiere y dos no llegan a un acuerdo si uno no quiere. Por eso también aquí en Europa preferimos empezar más lento estableciendo la mediación desde el carácter voluntario. No existe en Europa la mediación obligatoria. Claro, es parte de la voluntad de acordar que debe estar manifiesta desde el inicio mismo, ¿no? Claro, sí, porque realmente si hubiera que definir la mediación, yo creo que la mediación es actitud. Personas que de verdad quieran dar su mano, quieren dialogar y quieran escuchar, no solo oír, sino escuchar a la otra parte y reconocer la parte que cada uno tenga de razón, yo creo que eso es voluntario y eso es actitud pura y dura, como tú dices. Así pasaba la primera parte de la entrevista con Javier Ales Scioli desde España hablando de mediación. Vamos a establecer ahora la primera pausa, el primer segmento comercial que lo inauguramos agradeciéndole a Delinter, Sociedad Anónima, la distribuidora de bebidas más grande del sur de la provincia de Córdoba, y a distribuidora DSP, productos de Copetín, que como siempre están con nosotros en Jaque Mate. Pausa y ya regresamos. CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable, banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, servicios sociales y residencias universitarias. Próximamente, Parque CELAM, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. CELAM, energía que se renueva. Ahora los sueños se hacen realidad gracias a los nuevos planes de capitalización de Club San Jorge.
A través de una mínima cuota mensual, usted acumula el capital que le permite acceder a su 0 kilómetro o equipar íntegramente su hogar, con la tranquilidad de que sus ahorros crecen, custodiados por el respaldo y la trayectoria de un líder, y con la posibilidad de ganar desde el primer mes. Club San Jorge, gente que usted conoce. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. Volvemos a continuidad para nuestro programa Segundo Bloque en Marcha, bloque que presentamos junto a H Indumentaria. H Indumentaria Solo Hombres, la casa que me viste para cada uno de los programas, desde Adelia María, con la posibilidad de la venta a través de su amplio catálogo online en la web H Indumentaria Solo Hombres, que también ha incorporado la sección niños recientemente. Con H Indumentaria vamos a buscar la segunda parte de la entrevista hablando de mediación como herramienta de resolución de conflictos con Javier Alessioli. Continuamos con esta interesante entrevista internacional en nuestro programa En Jaque Mate con Javier Alessioli en Sevilla, España, para hablar de mediación, de resolución de conflictos en empresas familiares, pero estamos yendo de lo general a lo particular. Decía, en la Argentina la característica es la obligatoriedad dada a la mediación y fundamentalmente que es llevada adelante por abogados. Esto puede tener que ver con una percepción que se tiene respecto de el valor de los acuerdos, que si no pasa por alguna de las fases de la justicia tradicional, por allí tenemos el temor de que no tenga validez ese acuerdo logrado, establecido a través de la mediación. Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Yo creo que muchas personas cuando acuden a mediación, la primera pregunta que te hacen es, básicamente pero mire usted, si llegamos a un acuerdo, ¿qué valor tiene este acuerdo, ¿no? Y yo creo que en eso los mediadores también somos muy, si me permite la expresión, muy bohemios, ¿no? Porque yo creo que hay que darle valor a la palabra, el honor. O sea, yo recuerdo a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, que de buenas a primeras nos encontramos, que venían a casa y decían, he vendido un caballo, ¿no? Pero abuelo, ¿ha firmado algún papel? Dice, no, he dado mi palabra, le he dado la mano y ya el caballo es suyo, ya el coche es suyo, ya. Claro, ahora hoy en día que buscamos tanto la tecnificación y los documentos, realmente hablar del acuerdo hace muchas veces que se tenga miedo a ese valor, ¿no? Pero es verdad que aquí cada vez más también se avanza en el sentido de que el acuerdo al que hemos llegado en mediación, si al final no se cumple, el juez no entra en el fondo del asunto, simplemente entra a ejecutar aquello que en su día se medió. Entonces, se le está dando bastante valor a eso, ¿no? Al acuerdo dado. Bien, si pudiera decirnos en algunos ejemplos prácticos, ¿dónde aplica la mediación? ¿En qué circunstancias aplica la mediación como método de resolución de conflictos? Porque es bien abarcativo, más allá de lo que se suele dar o puede ocurrir en empresas familiares, como lo hemos propuesto como temática en el programa. Es bien amplio el alcance de la mediación y va desde aquellas pequeñas diferencias que se pueden presentar, pero que pueden tener un efecto nocivo muy grande si no pasan por una instancia de acuerdo. Pero qué mejor que usted, con tanta experiencia, nos cuente algunos casos prácticos donde la mediación resultó efectiva. Sí, pues mira, yo siempre digo y comento que esto es como la prescripción de la medicina, ¿no? Cuando alguien, ¿por qué te tomas paracetamol? Porque te duele la cabeza. ¿Por qué te tomas apiretal o tal jarabe? Porque tienes dolor de garganta. ¿Por qué utilizas la mediación? Yo creo que siempre que las personas que estén enfrentadas continúen su relación en el tiempo, no hay mejor medicina que esta. Y claro, bajo ese criterio, sí te puedo contar
ejemplos, por ejemplo, ¿no?, en todos los temas familiares, sobre todo si hay hijos menores. ¿Por qué? Pues porque esa familia va a continuar viéndose y relacionándose con el tiempo. Pero además del tema familiar, nos vamos a tema vecinal. Vivimos en una misma comunidad, vivimos en una misma manzana, vivimos en un mismo edificio y nos vamos a seguir relacionando. Luego es mejor que resolvamos los conflictos hablando. Pero de la misma forma, si nos vamos a tema educativo, cuando son problemas o peleas entre niños en los colegios, y lo mismo ocurre, por ejemplo, en administración de fincas, en tema comunitario. Siempre insisto que las relaciones de las partes que están enfrentadas continúen en el tiempo, yo creo que es lo más interesante. Y por ponerte un ejemplo, a esta pregunta que me comentas, creo que también es importante ver cómo está cambiando, si me permite, el perfil del usuario que viene a mediación. Porque, por ejemplo, hace unos años no era típico ver que pidieran mediación hermanos para cómo cuidar a mamá o a papá, que están ahora mismo discapacitados, que hay que cuidarlos, que ellos no quieren ir a una residencia ni a un centro porque consideran que es un abandono, y esos 3, 4, 5 hermanos quieren vernos para llegar a un acuerdo de qué hacer y cómo nos distribuimos el tiempo para atenderlos a ellos, ¿no? Son ejemplos de ponerte esa idea que está ocurriendo hoy en día. Cuando hablamos de empresas familiares, ¿cuáles son los conflictos más habituales que se pueden resolver a partir de la mediación? Porque uno imagina, se puede partir desde distintas percepciones de abordar el futuro de una empresa por el simple cambio generacional hasta intereses que van mucho más allá y que tienen que ver con aspectos de reparto de la plusvalía de esa empresa. Efectivamente, depende mucho de la empresa, ¿no? Si hablamos de pequeñas empresas, estamos hablando de empresas en las que normalmente el fundador o la fundadora tuvo una intención, tuvo un ideario, yo creé una panadería y esta panadería trabajan mis hijos y trabajan mis nietos y trabajan mis sobrinos. Entonces, estamos hablando evidentemente de un tema empresarial, pero que tiene connotaciones emocionales, familiares. Si estamos hablando de empresas grandes, ya nos vamos a esa casuística que tú muy bien planteas. Estamos hablando de reparto de dividendos, estamos hablando de decisiones de cambio de marca, estamos hablando de apuestas por un marketing distinto, estamos hablando de si alquilar o no un local distinto, estamos hablando de cómo sustituir a los antiguos representantes, presidenta, vicepresidenta, secretario, gerente, por los nuevos, pero dándole un rol a los antiguos, porque si no los antiguos se entienden denostados después de estar 10 o 15 años trabajando en la empresa, ¿no? Entonces, la casuística es muy amplia, pero sobre todo yo creo que es un gran acierto hablar de mediación en empresa familiar, porque la empresa familiar no es solo una empresa, deriva y tiene que ver con una familia. Y entonces, todos los detonantes para que se intervenga en mediación creo que se dan en estos casos. Usted habla de misterio, de magia en torno a la mediación, tiene publicaciones bajo esa denominación. ¿Cuál es parte de ese misterio, de esa magia en el mediador? ¿De qué elementos se debe valer, se debe nutrir el mediador para poder llevar adelante una instancia de mediación? Claro. Me gusta mucho esa pregunta y te digo por qué. Cuando yo empecé en este mundo en los años 90, todo partía de lo que se llama la negociación pura y dura. Una negociación asistida en la que una tercera persona acudía a ayudarle, ¿no? Pero había algo que yo creo que en todos los modelos, en todos los tipos de trabajo faltaba, que es crear ilusión en las personas que lo están pasando mal. Y nada más cercano a la ilusión que la magia. Y entonces se ha hecho mucho trabajo aquí en Sevilla relacionado con la creatividad. Creo que los mediadores tenemos un plus que aprender en nuestras habilidades para esa empatía, esa asertividad, ese ver un poco más allá, ese sexto sentido que muchas veces dicen que tenemos, porque lo trabajamos expresamente porque hay que tener en cuenta que nos encontramos con personas que están algo así como entre la espada y la pared. Y cómo conseguimos los mediadores, a través de nuestro trabajo, convertir eso en estar entre la espada y la puerta. Porque ellos necesitan, ¿qué características tenemos los mediadores para ver más allá donde ellos no ven salida a su problema? Yo creo que ese es el gran trabajo, ese es el gran trabajo mágico que me gusta mucho decir esa palabra, porque al fin y al cabo es potenciar habilidades, ¿no?
habilidades que para crear ilusión en personas que lo están pasando mal y que hay que hacerle ver una oportunidad donde ellos ven un problema. Así completábamos la segunda parte de la entrevista con Javier Ales Scioli. Vamos a establecer una nueva pausa. Les recordamos también que nos pueden encontrar en las redes sociales como Jaque Mate, como figuran allí en el pie de pantalla, y por supuesto también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Jaque Mate por TV para poder observar cada uno de los programas de este ciclo de ya 6 temporadas. Vamos a establecer la pausa, ya volvemos con el segmento final de esta entrevista internacional en Jaque Mate desde España, desde Sevilla, con Javier Ales Scioli. Municipalidad de Adelia María, trabajando para el desarrollo. Con la visión de un desarrollo sostenible, avanzamos con obras planificadas a lo largo y a lo ancho de nuestra localidad. Consolidación de Avenida Gato y Mancha en sus 1.400 metros de longitud. Construcción de la alcantarilla de 30 metros de largo en la intersección de la ruta provincial número 24 y Avenida Gato y Mancha. Tratamiento de 5.500 metros de banquina sobre ruta provincial número 24, mejorando el escurrimiento de agua por precipitaciones. Dragado de canal en calle Los Andes de 1.100 metros de longitud. Ripeo de 1.200 metros de Avenida 25 de Mayo hasta el cementerio municipal. Repavimentación de 1.000 metros sobre Avenida 25 de Mayo y 9 de Julio. Repavimentación de 120 metros de asfalto en Avenida Roque Sáenz Peña. Adoquinado de 5 cuadras en Barrio San Cayetano. Construcción de 1.200 metros de cordón cuneta y 800 metros cuadrados de badenes en Barrio Norte. Municipalidad de Adelia María, trabajando para el desarrollo. Obras viales en marcha. En el departamento Río Cuarto, completamos la pavimentación del ingreso a la localidad de Washington, ejecutando el tramo de ruta provincial S260, intersección Ruta 7. Hacemos obras que suman agilidad y seguridad vial. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Comenzamos a transitar el último segmento de nuestro programa, el segmento de Néstor Mañano. Sonido, iluminación, karaoke, lo mejor para tu fiesta, con una atención personalizada, con más de 3.000 temas de todos los tiempos para poder disfrutar de una noche absolutamente distinta. La vía de contacto es la que figura allí en pantalla. Néstor Mañano DJ es la posibilidad para agregarle eso que tu fiesta necesita, que tu fiesta requiere. Ahora sí, parte final de la entrevista con Javier Ales Scioli desde España, agradeciéndole su predisposición para atender a Jaque Mate y poder charlar estos minutos sobre un tema tan apasionante como es la mediación. Vamos al segmento de cierre de la misma. Parte final de nuestra entrevista con Javier Ales Scioli, el gusto de haberlo tenido aquí en nuestro programa. En el bloque anterior, Javier, usted mencionó el trabajo del mediador. Lo plantea como tal, como una oportunidad laboral, porque también uno observaba algunas situaciones vinculadas a la posibilidad de que sea una fuente de generación de ingresos el trabajo de mediador. ¿Está planteado de esta manera? ¿Tiene mucho de una cuestión de predisposición a resolverle conflictos a la humanidad sin pensar en el bolsillo? ¿Cómo se logra esto? Porque también es un aspecto a tener en cuenta si queremos contar con más mediadores. Sí, muy importante también, muy importante porque, mira, una de las grandes decepciones de quienes se forman en mediación es precisamente que luego no pueden vivir de ello. Y yo creo que también, primero porque es una profesión relativamente nueva, aunque ya lleva muchos años, pero si la comparamos con otras profesiones es novísima.
Y yo creo que también hay que crear esa cultura del acuerdo en la sociedad. Cuando la sociedad tenga ese saber decidir entre el pleito o la mediación, lo tenga claro, yo creo que se va a producir un gran aluvión de personas que realmente quieran ir a negociar, a mediar. Entonces, el problema está en nosotros. Yo siempre digo que los mediadores necesitan tener una marca personal. Porque yo tengo una experiencia muy bonita que casi siempre cuento y quiero compartir con vosotros. Hace un tiempo vino una señora a hablar conmigo y me dijo, hombre, don Javier, por fin puedo hablar con usted, que qué difícil es cogerle y pillarle y tenerle un ratito a mi lado. Y entonces le digo, bueno, cuénteme qué le ocurre. Total, la mujer me cuenta el problema y me dice, bueno, como usted es, ay, por Dios, bueno, da igual, como usted me va a ayudar. A la mujer no le salía la palabra mediador. Da igual que seamos mediadores, facilitadores, gestores, hombres de paz, jueces de paz, maestros, maestras. Yo creo que todos tenemos esa labor intrínseca en nuestro ser humano de ayudar a los demás desde esta perspectiva de hablar. Porque siempre se dice que los trapos sucios se lavan en casa y que un minuto hablando puede resolver mucho. Pero claro, me voy a la última cuestión de este tema. Yo creo que todos, y lo digo de corazón, tenemos derecho a saber leer y escribir, pero no todo el mundo es escritor o escritora. Claro, en mediación profesional buscamos escritores, personas que sepan ayudar a hacer un guión nuevo a personas que lo están pasando mal y quieren cambiar el guión de su vida. Claro, para eso hace falta ser guionista, ser escritor, no solamente aprender a escribir. Eso es lo que hace que muchas personas luego a lo mejor pues no tengan esa posibilidad de dar el salto a vivir económicamente esta profesión. Javier, para terminar, agradeciéndole su participación, un detalle, nosotros tenemos una pregunta vinculada con el juego de ajedrez. Normalmente hemos planteado el hecho de la victoria no como la victoria misma, sino como una cuestión vinculada a enaltecernos a todos como integrantes de una comunidad, de la sociedad, a partir de una serie de estrategias, pero usted dentro de sus tantas publicaciones, artículos, libros, también tiene un tratado sobre la similitud de la mediación con el ajedrez, donde se pondera algo que para nosotros era inédito, la posibilidad del empate, de hacer tablas entre los protagonistas y la ponderación de esa posibilidad. Nos encantaría cerrar con esa idea. Sí, mira, yo, bueno, antes de cerrar, porque luego se me olvidan muchas veces las palabras, gracias por la oportunidad, gracias por permitirme estar con vosotros, con vosotras. Gracias por abrirme esa pequeña ventanita al resto del mundo y poder participar. Ya sabéis dónde me tenéis y, por supuesto, me siento un fan más del programa Jaque Mate. Y con relación a la pregunta que me hace, al comentario, mira, es que en ese ánimo de búsqueda siempre de aprender de lo demás, porque al fin y al cabo siempre estamos aprendiendo, yo creo que del ajedrez aprendemos mucho y aprendemos, por ejemplo, como bien has dicho, a que es de los pocos juegos, deportes, en el que ambas partes pueden ganar consiguiendo esas tablas. Es de los pocos juegos en el que tú tienes que intentar encontrar la intención de la otra parte para saber contrarrestarla, al igual que ocurre en la mediación. Yo siempre digo que tengo una experiencia muy bonita que cuento también muy rápido, que es que en mi mesa de mi estudio tengo un ajedrez. Y muchas veces cuando soy jugador de ajedrez, mal jugador, pero mi padre era un gran jugador de ajedrez, y cuando se sientan las partes les digo, fíjense ustedes, si estuviéramos jugando las blancas contra las negras contra las blancas, cuando usted vaya a hacer un movimiento le pediría que sin que la otra parte os escuche, me cuente cuál es su intención. Y muchos me dicen, sí, don Javier, yo lo que me gustaría es hacer un enroque de la torre con el rey, pero antes voy a distraer a la otra parte sacando el alfil, no sé qué. Y ahora le toca al otro. Ahora no escuches tú, tápate los oídos, ponte música. Y el otro me dice, Javier, este se cree que soy tonto. Yo sé que es lo que quiere es enrocar la torre con tal y lo cual, pero yo le voy a seguir el juego. Esas intenciones es lo que los mediadores necesitamos saber para ayudarles a salir a un acuerdo.
Javier, gracias por su tiempo nuevamente. No será seguramente el último contacto que vamos a tener en nuestro programa. Es cierto, las posibilidades que hoy nos brinda la tecnología nos acercan y muchísimo, y para nosotros ha sido muy grato tenerlo en Jaque Mate. Abrazo grande, no a la distancia, en la proximidad de estas posibilidades. Claro que sí, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todos. Y de esa forma, con toda la originalidad que ha caracterizado esta entrevista con Javier Alessioli, llegamos al final agradeciéndole a él, por supuesto, su participación aquí en nuestro programa en Jaque Mate. Como también lo agradecemos naturalmente a cada uno de ustedes que nos acompañan semanalmente con esta propuesta de Titán Producciones de Gabriela Cervela denominada Jaque Mate. Nuestra intención es reencontrarnos exactamente dentro de 7 días. Ojalá también compartan esa posibilidad y muy pronto nos reencontremos a través de esta pantalla. Gracias, hasta cualquier momento.